Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro aquí en Canal 8. Esta semana tratamos un tema que consideramos de bastante interés, de bastante actualidad. Vamos a hablar o intentar hablar en los próximos 60 minutos de televisión sobre la seguridad en las vías canarias, las vías tinerfeñas. Luego pasaré a presentarles a nuestros invitados, pero antes conviene recordarles las habituales cuestiones que hacemos antes de comenzar este programa. En primer lugar, recordarles nuestro correo electrónico, que es puntodeencuentro@canal8tv.com, en el cual esperamos sus sugerencias, críticas o cualquier otra cuestión que nos quieran hacer llegar. Toca también en este inicio del programa pues saludar a todos nuestros telespectadores, tanto en las islas de Tenerife, de La Palma y de La Gomera. Recordarles también que la emisión en TDT de este canal ya se puede ver en la comarca sur a través del canal 38 y en la isla de La Palma a través del canal 63. Hechas las consideraciones previas, entramos en lo que es el tema que nos ocupa y nos va a tener, digamos, hablando durante la próxima hora de televisión sobre la seguridad en las vías de Tenerife y de Canarias. Contamos con la presencia de tres invitados que les presento a continuación. Desde el lado más alejado de mí en la mesa, en este caso, está José Antonio Pérez Acosta, que es miembro de la plataforma de la Vía de Ronda. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí, José Antonio. Buenas noches, gracias a ustedes. A su lado tenemos a Juan Fariso Martínez de la Peña, que es presidente del Real Automóvil Club de Tenerife, el RACE Tenerife. Juan Fariso, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, encantado. Y también tenemos el placer de contar con don Juan Rafael Gómez Hernández, que es subjefe provincial de tráfico en Santa Cruz de Tenerife. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, pues toca hablar, o queremos hablar esta noche, de tráfico, hablar un poquito de seguridad en las carreteras, de la desgraciada actualidad también que nos ocupa con la vía de ronda, los últimos acontecimientos y la propia movilización ciudadana que ha habido alrededor de los usuarios y de las personas que han sufrido algún tipo de accidente en esta vía y de sus familiares. Inicialmente, por entrar por el tema de mayor actualidad, me gustaría hacer una consideración general sobre la cuestión de la vía de ronda. Ya iremos entrando en detalles, en otras preguntas, si les parece, pero a priori esta vía de ronda que atraviesa la ciudad de La Laguna, desde el punto de vista de los usuarios, de los conocedores también de este mundillo del automovilismo y desde luego desde las autoridades de tráfico, ¿qué opinan? ¿Cómo ven, cómo calificarían ustedes esta vía? José Antonio, si quieres empezamos por ti mismo. Bueno, nosotros calificamos esta vía como fatal, ¿no? Puesto que cada vez va siendo más problemática por la cantidad de accidentes que se producen en esa vía y los fallecimientos que conlleva todos estos accidentes, ¿no? Y por lo tanto entendemos que hay que buscar una solución a esa vía con carácter de urgencia inmediata, no urgente, porque estamos viendo que a lo largo del tiempo los accidentes cada vez van aumentando más y en los últimos años pues ha aumentado considerable y en el último año, lo que llevamos prácticamente 2 meses y algo, pues se han producido ahí unos accidentes fatales, porque estamos hablando de que uno se produce mortalmente a finales de año o a principios de año, de este año, otro se produce el día 1 de febrero, ya se produce otro el día 16 y 2 fallecidos más el 17 y hay prácticamente casi los últimos 3 fallecidos en el mismo punto, en la misma zona y por las mismas circunstancias. Entonces entendemos que es una vía que hay que ponerle solución inmediata y que creemos que no es tan difícil buscar una solución, por lo menos momentánea, a esa vía para que no produzca más víctimas y para que los ciudadanos podamos conducir por ahí tranquilamente. Juan, esta historia de la vía de ronda, ¿cómo la valoran ustedes? ¿Qué han ido recogiendo ustedes entre...? La conozco porque precisamente en el último accidente, creo que fue el 17, nos llamaron ciertos medios informativos y nos personamos allí para hacer un análisis de lo que ocurría en esa vía, ¿no? Esa vía tiene un peralte de un 5%, tiene unas curvas pronunciadas que a una velocidad excesiva producen los accidentes que están ocasionando y realmente nosotros pensamos que es un problema de velocidad. Y esa velocidad se adecuar, estoy coincido con el señor, con unas señales de inmediato, donde se reduzca de 60 por hora, que hay una señal a la mitad de la vía y no existe ninguna otra, profundizar en colocar señales nosotros creemos que en el puente de la Verdellada, donde fue el accidente último, al menos debe ser 40 por hora, como máximo. Eso llevaría una implicación de las medidas a adoptar, que se habla de una mediana, se habla de quitar las aceras,
y se habla de unos guardias muertos, que precisamente en septiembre del 2008 ha salido una normativa en este sentido, en que todas las corporaciones que tengan instalado este sistema se han de adecuar a la regulación que se hace ahora, ¿no? Y hablando de los guardias muertos, en esa vía concretamente parece que no es oportuno ponerla porque lo prohíbe la propia regulación, cuando dice que en los tramos de travesía en que existan más de 2 carriles de circulación, salvo que exista una mediana no franqueable de separación de sentido. En todo caso, coincido de que las medidas han de aplicarse de inmediato. Que algo hay que hacer. Don Juan Rafael, usted, como no, en este caso con una perspectiva técnica de la Dirección Provincial de Tráfico en Santa Cruz de Tenerife, esa vía también ha saltado a la luz pública últimamente por los accidentes, pero también porque viene aumentando, si se me permite, incluso hablando ya de números, en cuanto a estadísticas, el número de accidentes que se han ido generando en los últimos años. Una vía que tiene alrededor de unos 11 años de funcionamiento, sí, y que por los datos que se han ido recabando, bueno, más de casi 1 millar de accidentes, de diferente consideración, lógicamente, y en los últimos tiempos con mucho protagonismo de accidentes de carácter mortal, ¿no? Siempre cuando se habla de accidentes de tráfico, se suele decir que hay 3 elementos que inciden en los mismos, que son el conductor, la vía y el vehículo. Hoy en día el derecho positivo en España, bueno, pues se ha preocupado de dispersar, de distribuir adecuadamente las competencias en cada uno de esos términos en diferentes administraciones. Concretamente, con respecto al mantenimiento de los vehículos, y quien tiene que vigilar sobre ese particular, es un tema transferido a las comunidades autónomas a través de las consejerías de industria correspondientes, que actúan mediante las estaciones ITV pertinentes, ¿no? En segundo lugar, con respecto a los conductores, ahí sí que la Dirección General de Tráfico interviene, bueno, pues con una serie de medidas de tipo preventivo y otras veces con unas medidas de tipo punitivo, tratando de establecer ese reproche jurídico que determinadas conductas que infringen la normativa vigente establecen, ¿no? Y ahí sí que la DGT está muy activa en este tema, hace todo lo que puede sobre el particular, mediante campañas que se llevan a cabo a través de medios de comunicación, mediante conciertos y convenios con entidades de enseñanza, entidades oficiales de todo tipo, que recaban nuestra colaboración, ¿no? Y en tercer lugar está el tema de la vía. Y el tema de la vía hay que dejar muy claro que es responsabilidad del titular de la misma, es la competencia. Y ahí, pues evidentemente es el Cabildo Insular el que tiene toda la competencia en lo que se refiere a trazado, construcción, señalética, mantenimiento, etcétera. A la Administración del Estado, a través de la Jefatura Provincial de Tráfico, en este caso Santa Cruz de Tenerife, lo que le compete es la vigilancia del tráfico en este tipo de vías. Y eso yo creo que se hace de forma ejemplar a través del Subdirector de Tráfico de la Guardia Civil. Prueba de ello es que según las últimas estadísticas se han expedido unas 600 denuncias de principios de año en esa vía en concreto, que no solamente comprende ese tramo que estamos comentando, sino que va de la TF5, que es la autopista del norte, hasta la Punta de Hidalgo. Se ha recabado nuestra colaboración recientemente, ha habido una reunión en el Cabildo Insular sobre este particular para establecer algún tipo de medida, como planteaban los contertulios, y en la medida de nuestras posibilidades pues se ha actuado de forma rápida. Concretamente está operando hace unos días ya un radar móvil con trípode. Porque ya está un radar móvil sí, en la zona para controlar la velocidad. Exactamente, y el compromiso de la DGT es de establecer uno fijo, que no estaba previsto en principio, tú sabes que ya estaban fijados desde el noviembre del año pasado, en esa vía, pues a partir de dentro de 2 o 3 meses, Dios mediante, empezará a funcionar también. Perfecto. Bueno, pues vemos que por lo menos, le agradezco además la explicación, porque conviene decir, bueno, quiénes son todos los actores en estas cosas, conductores, vehículos y las autoridades, en este caso las responsables de cada vía, los titulares de cada vía. Lo que pasa es que hay un problema, que se ha adaptado ese radar seguramente a la señalítica que está ahora, y ahí pone que es 60 por hora. Nosotros mantenemos que esa velocidad es excesiva. Me parece que esa actuación inmediata que todos queremos, se reduzca la velocidad sensiblemente en los puntos concretos, no deja el problema, y ese radar esté de acuerdo con la nueva limitación que se ha de poner en marcha, ¿no? Bueno, eso supongo que ustedes, eso no se cambiará a lo mejor de la noche a la mañana. El Cabildo Insular creo que tiene intención de hacer cambios en ese sentido, pero es responsabilidad de ellos también el hacer esa modificación. Marcar la velocidad máxima autorizada. La DGT se limita a controlar, a vigilar que las normas se cumplan. ¿Ustedes ya han mantenido, José Antonio, algún tipo de reuniones con personal del Cabildo al respecto? La semana pasada una reunión con el presidente del Cabildo, en el cual pues nos recibió, que le agradecemos la atención que han tenido en recibirnos para darnos explicación del tema. Es verdad que se están barajando varias medidas, una que nosotros entendemos que de momento podría ser la que dé de momento buenos resultados, es la separación de las calzadas a través de la mediana, porque es verdad, como decía aquí
el señor de Renault Cruz, pues hay alguien que va a lo mejor a exceso de velocidad, pero hay otros que van a una velocidad normal y ocurre lo mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que si hay alguien que se sale fuera de su sitio, donde va a parar es al que viene de frente. Y eso es lo que produce el accidente mortal. Sí, y el que viene de frente... han sido accidentes, frontales. Esos son los accidentes mortales. Entonces el que viene de frente no tiene ninguna culpa, sino que se encuentra un señor que se cruza delante por las circunstancias que sean, por la calzada, por la velocidad, por lo que sea. No estamos aquí, por lo menos yo, capacitado para decidir cuál ha sido la situación, sino que se cruza. Y eso produce automáticamente el fallecimiento de las personas o de los conductores ahí. En el último, dos precisamente de frente a los dos. Entonces entendemos que lo mismo que hay en otras vías, autopistas o autovías, lo inmediato que debe ponerse ahí es una barrera entre medio de los dos carriles, entre medio de los 4 carriles, ¿no? Los que van y los que suben, para que por lo menos si alguien se va, por la circunstancia que sea, no perjudique al que viene de frente o al que va de frente, que es lo que produce el mortal. Entonces lo que le hemos pedido al Cabildo es una mediana lo antes posible, con carácter urgente, y luego en la zona, que es una de las más problemáticas que ha habido, que ha producido en el túnel, es pues que se corrija, es que se forma un charco, un aguaplani en el centro del túnel, porque se filtra el agua de la parte superior y claro, los conductores cuando llegan ahí se encuentran vendidos, porque se encuentran un charco de agua que no esperan y está a lo que donde el coche se vaya, ¿me entiendes? Y ese aguaplani ha ocasionado en el último mes de febrero 3 fallecidos y 2 personas que si no fallecen están muy a punto de fallecer porque uno de ellos está muy grave. Se cuenta que el primer accidente mortal fue el día 1, pero es que el 16 hubo otro en el mismo sitio exactamente igual con una persona muy grave y el 17 con 2 fallecidos en el mismo sitio en las mismas condiciones. Entonces entendemos que no hace falta grandes obras, grandes proyectos, grandes conocimientos para corregir una aguaplani dentro de un túnel. Bueno, José Antonio, si me lo permite, yo creo recordar, no sé si algunos de ustedes también lo recuerdan, hubo un momento inicial que a raíz de, bueno, para evitar en aquel momento que la gente cruzara lo que era la vía de Ronda a la altura de Verdellada, se comenzó a construir una pequeña mediana, hace ya bastantes años, no lo sabría precisar cuándo, y por motivos de seguridad en el tráfico, se decidió, además, que el Cabildo paralizó primero la obra y luego demolió aquel intento de mediana. No sé si esa mediana de la que ustedes les han contado, que puede ser una solución, exigirá cambios más importantes por los anchos de los carriles y por otro tipo de circunstancias. No sé si tienen conocimiento alguno de los tres. Es una de las cosas que nos dijo el presidente del Cabildo. Eso significaba que había que levantar las aceras, que no solo ese es el problema de que tenga que levantar las aceras por que tenga que hacer la mediana, sino porque es verdad, las aceras, el peatón que vaya por la acera, que es una acera que no llega ni siquiera a 1 metro de ancho, va vendido si el coche se va tan bien, ¿me entiendes? Ya ha habido algunos accidentes así y entendemos que las aceras hay que hacerlas de otra forma para que los peatones también vayan medianamente seguros. Está clarísimo. Y que tienen que hacer obras y reformas en condiciones, perfecto. Pero mientras tanto, si tienen que suprimir un carril, digamos de bajada o de subida, para poner una mediana provisional, para que no se sigan falleciendo personas ahí, pues entendemos que es lo que se debe hacer. ¿Que eso puede a lo mejor retrasar la circulación en la vía de Ronda? Pues a lo mejor sí, por dejar un carril. Parece claro, con el nivel de vehículos que soportan, ¿no? Claro, preferimos tener, aunque sea una mediana cola o una cola, que tener muertos. Y por lo tanto lo que decimos al Cabildo es que debe ejecutar automáticamente y lo antes posible, porque además así lo entienden ellos también, una mediana que se pare. Y ahí el ejemplo que también se producen accidentes como es el de la Tenerife 2, que es una vía la que baja por Alcampo hacia el mar, la Chumbera, efectivamente, que también es una vía peligrosa, que se produce también bastantes accidentes, pero que no llega a esa mortalidad. ¿Por qué? Porque tiene una mediana que separa, que el coche cuando llega allí se va a un lado, se va a otro, se romperá el coche, habrán heridos, pero no se produce el choque frontal porque un coche invada al otro, ¿me entiendes? Eso es lo que evita, porque son lo que producen los accidentes mortales. Juan Fariso, quería añadir algo a lo que comentaba José Antonio. Lo que sería interesante saber en las estadísticas, las personas que han tenido estos accidentes son asiduos, que utilizan esa vía todos los días, o por el contrario son personas que se han encontrado de repente ese susto del agua que está ahí en Posada, ¿no? Entonces quiere decir que los que conocen la vía ya tienen sus precauciones y adoptan sus medidas. El que de repente se encuentra con una vía que aparentemente no tiene unas condiciones idóneas, pues tiene el accidente, ¿no? No sé si ese dato existe en algún lado.
Por ese particular también se ha dicho que la habitualidad puede ser un riesgo añadido. El Está uno hecho, de relajado, conocer, ¿no? el hecho de conocer muy bien la vía es un riesgo que siempre se advierte en las campañas de la DGT. Correcto. Pero en fin, sí, son temas que evidentemente la competencia de todo lo que se ha hablado tiene un nombre que es el Cabildo Insular de Tenerife. Estamos hablando de, bueno, de accidentes, además de un tramo que ha sido considerado en todas las estadísticas como la carretera más peligrosa de Canarias, según los últimos datos que han sido revelados a través de los medios de comunicación. Yo quería aprovechar, lógicamente, para, bueno, en este caso, y yo no sé si a lo mejor sería Juan Fariso la persona que podría contestarnos, cuando un ciudadano, ya no hablemos solamente de la vía ronda, sino cualquier vía que a lo mejor pueda haber un problema, puede darse un asunto como el que estaba hablando antes José Antonio de, bueno, pues una filtración se produce un aquaplaning, un cambio de los materiales utilizados en la calzada, que a veces ocurre. Si uno, aunque tengamos un accidente leve, no estoy hablando de un accidente con muertos, que ya son palabras mayores, en ese tipo de accidentes, ¿a quién puede reclamar un conductor cuando, digamos, se establece que la responsabilidad no es suya? Porque claro, eso también será difícil de determinar, pero imaginemos que se establece que el conductor no tenga responsabilidad, sino que son o vías mal diseñadas o mal terminadas. ¿A quién se puede recurrir? En Estados Unidos hay unos abogados que se dedican precisamente a esto. Solamente eso. Te dice, mira, que este problema yo me encargo de todo, usted no me paga un duro y al final le vamos a sacar a las corporaciones un dinero. No sé si es el camino que en España se puede iniciar, incluso creo quizás que de despachos de abogados recientes jóvenes se están dedicando a esto, ¿no? En todo caso, yo he visto en los periódicos a alguien que escribe una carta al director o no sé qué, pero más allá de eso no veo que haya un camino o un seguimiento muy claro del tema, ¿no? Yo, al margen de exigir responsabilidades al titular de la vía, en este tema que estamos comentando, creo que hay que destacar la importancia que tiene la formación de los conductores. Claro. Y sobre todo, pues también esa advertencia de que se puede encontrar con imponderables en cualquier momento, En fin, un animal que cruza en un momento determinado que no se espera. Y es por eso por lo que los cursos de reciclaje también son interesantes, ¿no? Y bueno, se están dando ahí diferentes pistas ahora mismo en Tenerife, en esta isla, de alguna autoescuela puede tener una iniciativa de crearlas para hacer reciclaje, y esto puede también ser importante, ¿no? Una labor de prevención de accidentes ante estos imponderables que pueden ser, como digo, de la vía o otro acontecimiento similar. Hay un tema psicológico que lo he visto en alguna revista del tema. La gente, por la crisis que estamos pasando, va absorta en sus problemas, van pensando en su negocio, van pensando en que no lleguen a fin de mes, van pensando en que van a dejar... Y no van pensando en que van al volante de un vehículo. Entonces, efectivamente, con todo lo que ello implica. El vehículo necesita la dedicación absoluta del conductor en el vehículo. Ahora tenemos unos vehículos muy rápidos, y la gente se le va de las manos porque se une una serie de circunstancias que quizás en otra época no existían. José Antonio, en cuanto a los problemas que ustedes, digamos, han trasladado, que ya nos ha explicado algunos a las autoridades correspondientes, ¿dónde creen ustedes que están, digamos, los problemas fundamentales de la vía de ronda, en este caso de La Laguna? Como decía don Juan Fariso, tiene que ver con la velocidad, tiene que ver con los tan mencionados cambios de rasantes, tiene que ver con los peraltes de las curvas. Ustedes han detectado de alguna forma el sentir general de la gente que se está moviendo alrededor de la plataforma que acaban de montar para tratar de identificar cuáles son los varios problemas, ¿no? El aquaplaning que apuntaba usted antes en el interior del túnel. Nosotros hemos estado recabando datos de donde hemos podido, y sobre todo con los accidentados, con los que han sufrido, porque claro, estamos hablando de accidentes mortales, estamos hablando de accidentes graves, pero no estamos hablando de que todos los días muchos de ellos se producen hasta 2 y 3 accidentes al día en ese pequeño tramo de circulación, ¿no? Yo tengo unos datos por aquí que he recabado, y me imagino que sobre todo los debe tener la Dirección General de Tráfico, aunque muchos de ellos, cuando son accidentes de que se va el coche y llega contra la acera, se rompe, no sé qué, se llama a la grúa, no hay heridos y tal, se va, y posiblemente esos datos... Pero vamos a hacer referencia en el 2000, por ejemplo, el 2008, en enero del 2008 se producen 5 accidentes detectados ahí en esa vía. En febrero del 2008 se producen 12. En marzo, 7. En abril, 7. En mayo se producen 12. Y así sucesivamente, ¿me entiendes? Hasta lo que llevamos ahora que se produce. Con lo cual es una cantidad de accidentes, llamamos accidentes que pueden ser graves, ¿eh? Y puedo decir que, por ejemplo, hay algunos que se repiten incluso 2 y 2 días. Y 3 accidentes en el mismo día, ¿me entiendes? Por ejemplo, el día 1, que se produce el día 1, el de Víctor Manuel, que 2 horas en el mismo sitio, en el mismo charco y en las mismas condiciones se produce otro, 2 horas más tarde. O
sea, no es que fue ni siquiera otro día ni 3 días más tarde, 2 horas más tarde se produce uno en las mismas circunstancias. 15 días más tarde otro exactamente igual y 17 días más tarde otro con 2 fallecidos. O sea, esa vía, por las circunstancias que sean, no lo sabemos, no somos técnicos para determinar si es el peralte, si es el desnivel, si es la velocidad. Yo creo que todo puede ser que influya un poco. La superficie mojada en algunos de los casos. Efectivamente, esos días, ¿no? pero lo que sí tenemos que es que entre todos, ¿me entiendes? Y nosotros cuando decíamos el otro día la manifestación y lo que estamos haciendo el llamamiento a los ciudadanos, a esto es a que se le ponga solución a este problema. Porque, como decía antes, corregir unas deficiencias que tiene esa vía, y el que pasa por ahí lo ve, baches, agrietamiento de la calzada, ¿me entiendes? Una cantidad impresionante, unas farolas que están allí pasando la verdellada, que ya no las ponen, porque es que las ponían hoy y las tumbaban al día siguiente, ¿me entiendes? Entonces, en unas situaciones que puede ser un cúmulo de cosas, pues posiblemente sí, ¿me entiendes? Pero ese cúmulo de cosas lleva a estos accidentes, y estos accidentes son los que hay que evitar. ¿Y cómo hay que evitarlos? Poniendo freno a que eso no ocurra, ¿me entiendes? A mí me parece muy bien lo que decía el señor del radar, me parece muy bien, pero es que el señor que baja, y baja a más velocidad normal, lo van a coger 3 meses más tarde que le llega la fotografía, la denuncia y da. Pero a lo mejor cuando pasó el radar, medio centenar de metros más abajo, ha producido un accidente. Sí, también se dice que si se señaliza, y eso que me corrija don Juan Rafael, si se señaliza que el radar está funcionando, la gente, la reacción habitual de momento, no sé si es así, la gente levanta el pie, ¿no? El procedimiento senador que habla usted de la demora que puede tardar, sí me gustaría indicar que ahora mismo en el Congreso de los Diputados, en fase de aprobación de enmiendas, hay un proyecto de ley de reforma de la Ley de Seguridad Vial, que va a modificar de una forma casi revolucionaria, diríamos, el procedimiento sancionador, porque si un juicio rápido, a raíz de la Ley Orgánica 15 del 2007, de 30 de noviembre, en 3 días, 72 horas, ya hay una sentencia, lo que es absurdo es que efectivamente un procedimiento administrativo tarda a lo mejor 4 o 5 meses en solventarse, con lo cual pues pierde pues, su valor su valor punitivo de alguna forma, ¿no? Esto va a cambiar. Yo si quiere más adelante, cuando usted me diga, empezamos a hablar de cuáles son esas modificaciones. Yo creo que deberíamos aprovechar la segunda parte para hablar de todas estas cosas, la segunda parte del programa, el segundo bloque, porque me parece interesante dar a conocer ya bueno, esos cambios que habrá, Aparte ¿no? también que le quiero indicar a este respecto sobre los infractores que estuve viendo estadísticas antes de mirar el programa sobre pérdida de vigencia de puntos por pérdida de saldo de puntos de los conductores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Se han instruido en nuestra jefatura, de la entrada en vigor el 1 de julio de 2006, un total de 1.255 expedientes y ya hay 793 personas que han perdido la vigencia de su permiso de conducir en esta provincia. Se está trabajando, yo creo que mucho y bien, en medida de nuestras posibilidades, y de hecho, pues con todos estos datos que estamos hablando, que son terribles, efectivamente, de muertos, pero es cierto que a nivel de toda España y también en esta provincia han bajado los fallecidos en este último año, está claro, ¿no? Y evidentemente la incidencia de la nueva normativa que está aprobando y la que está por aprobar, pues tiene mucho que ver con esto. Me gustaría, don Juan Rafael, nos explicara un poquito, si cabe la posibilidad, esto que se denominan los tramos de concentración de accidentes, antes denominados, no sé si erróneamente, puntos negros, ¿no? Un complemento de los puntos negros, efectivamente. Bueno, incluso pues, tienen su propia señalización particular, ¿no? Que no sé si nuestra realizadora podrá poner un momento dado para que lo vean. Todo esto viene de pues una preocupación dentro de la Dirección General de Tráfico de profundizar en el estudio de los accidentes. Se creó hace unos años el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, se quiere implicar a todas las administraciones públicas en este tema. Juan Rafael, esta es la señal que se supone que... Sí, estamos en accidentes, correcto. Vale, perfecto. Bueno, la empezaremos a ver en nuestras vías pronto, ¿no? Próximamente. Ahora, repito que esto también depende del titular de la vía. Sí. O sea, que en este caso sería el Cabildo Usuario que tenía que ponerla. Y lo que también quería indicar es eso, ¿no? Que se hacen campañas periódicas, pues, puntuales a pie de carretera, sobre temas concretos, ¿no? Temas de velocidad, pero no solamente velocidad, temas de alcohol, por supuesto, temas de teléfono móvil, temas de cinturón de seguridad. Son cuestiones que yo creo que se van ganando batallas poco a poco. Esto es como una especie de escalera y son peldaños que se van, en fin, parece que nunca vamos a terminar de hacer el recorrido, pero que las estadísticas demuestran que vamos por el buen camino, ¿eh? Don Juan, el tema del radar y demás, como planteaban, puede ser quizás inicialmente como una medida urgente en el caso de la vía ronda, por cerrar un poquito el tema de la vía ronda. Advertir que existe un radar es una medida muy eficaz. Y advertir que es un sitio donde, bueno, si se puede, si finalmente se hace, como bien dice don Juan Rafael, si el Cabildo en este caso lo estima, que es un tramo de vía en la que se concentran muchos accidentes, también ayudará un poco, digo yo. Sí, hay que unir todas las medidas, que es la señalítica, que brilla por su ausencia quizás bastante en ese sitio que estamos hablando, el tema del radar, que es fundamental, y la serie de actuaciones de la mediana y de quitar las aceras. Pero la parte de obra, digamos. Hay un problema ahí presupuestario,
El Cabildo, ya sabemos que los recursos se han ido abajo, y eso es un proyecto y es una ejecución, y todo el acervo de personas que viven en Tejina, en Valleguerra, entonces, que van con prisa a su trabajo, un tema complicado. El tráfico en sí es un gran problema nacional, ¿no? O sea, en todas partes cuecen habas. Y bueno, pues realmente tendremos que utilizar las cosas que tenemos en la medida adecuada. José Antonio, sobre esto, ¿qué piensas? Bueno, estamos hablando lo del radar, nueva señalización. Lo digo siempre como complemento a esas obras y a todas esas modificaciones que ustedes plantean también, que bueno, ya se verá si el Cabildo finalmente las acomete, está ¿no? clarísimo que todo lo que sea para mejorar la calzada y la seguridad de la vía, nosotros estamos de acuerdo. O sea, está claro, lo que queremos es que se solucione y ojalá a partir de ahora no hubiera más accidentes ahí en la seguridad. Está clarísimo, nosotros no estamos en contra de nada ni contra nadie. Nosotros lo que queremos es soluciones a los problemas que se están creando. Y lo que no queremos es que todos los días, cuando abrimos el periódico, cuando sentimos los que vivimos por los alrededores, el golpe vemos que es un accidente más. ¿Qué ha pasado? ¿Qué puede haber ocurrido en este accidente? ¿No? Es lo que no queremos, que sigan ocurriendo accidentes de esta situación. Y por lo tanto, todo lo que sea para evitar que los accidentes se produzcan ahí, no solo ahí, en toda la isla y en toda España y en todo el mundo, ¿no? Nos parece correcto. ¿Me entiendes? Y eso es lo que tratamos, que de las autoridades, de quien corresponda y quien sea el que es responsable, pues se tomen las medidas para que no se produzcan, ¿me entiendes?, más accidentes de este tipo. Y si también se producen, como decía el señor, por el tema de velocidad, pues que también sean sancionados por el tema de velocidad, está clarísimo, no vamos a poder evitar que el señor corra o no corra uno o no a otro. Pero el que no corre y va por su sitio tranquilamente y viene otro y le pasa por arriba, también tendrá que buscarse soluciones para que eso no ocurra, ¿no? Y eso es lo que estamos pidiendo. Una pregunta, José Antonio. Dentro de la plataforma, vamos a ver qué sensibilidades se han reunido alrededor de la plataforma La Vía Ronda. Lo digo porque, bueno, antes de entrar, digamos, en el segundo bloque, sí me gustaría saber cómo surge, digamos, esa iniciativa y cuánta gente está reuniendo, qué tipo de gente se está sumando. Bueno, vamos a ver. En esta plataforma, digamos, colectivo, que es la lo que ha Ronda, salido a partir del día 1 de febrero, el accidente que se produce, porque Víctor Manuel, pues, vive, nacido y criado prácticamente en la zona de La Verdellada, y sus amigos, compañeros, vecinos y todo en general, y familiares en general, pues hemos decidido que había que buscar una solución ya, porque es que estaba pasando muchos accidentes ahí, ¿no? Y que había que hacer algo, y hemos tratado de que, conjunto con las asociaciones de vecinos de La Verdellada, los verdeños y todo lo que está ahí, todo aquel que quiera poner un grano de arena para que esta vez se solucione, pues ahí estamos. Y ahí estamos tratando de buscar soluciones a estos problemas, pero no es algo que ha salido espontáneo de los amigos, digamos ya, basta ya, ¿no? Queremos solución, no podemos permitir que esto... Es verdad que se llevan haciendo cosas allí, a través de las asociaciones de vecinos, sobre todo La Verdellada, que se han implicado mucho en este tema, ¿me entiendes? Nosotros creemos que también las autoridades y nada, se han puesto vallas para que no cruzaran los vecinos, los otros y tal, pero estamos hablando de una vía que empieza pues prácticamente en las Mercedes y que termina en la autopista. Y también es verdad que lo que afecta a La Verdellada es la zona de La Verdellada, ¿me entiendes? Y entonces yo creo que pues, entre todos tendremos que buscar soluciones para que no solo es la zona de La Verdellada, sino el túnel y la otra parte que también a veces se sufren accidentes en la zona del mercado, que es donde más o menos empieza ahí la conflictividad de la vía, ¿no? Entonces, esto nace de hoy por mañana de los amigos, compañeros y familiares, ¿me entiendes? Y lo que estamos haciendo es tratar de que todos los familiares que de alguna forma han tenido ahí, estemos unidos ante una situación como esta. Y nada más, no hay más nada. No, pero conviene que se explique, porque mucha gente no lo sabe. Siempre, de hecho, hemos estado acompañando sus declaraciones con las imágenes de la concentración de hace unos días. Nos gustaría, nosotros sobre todo, porque además de estar ahí, soy el padre de una de las víctimas, de Víctor Manuel, ¿no? Y hay una cosa que está clara, nosotros no tenemos, como han dicho, color político. Ni somos rojos, ni somos azules, ni somos blancos. En este momento lo que somos negros. Tenemos un color, el color nuestro es negro, muerte.
muerte que se produce en la vía de ronda. Claro. ¿Me entiendes? Es lo único que no tenemos color político, no tenemos ideologías políticas nada. Esto es un tema que está por encima de todo eso, ¿verdad? Efectivamente, no vamos contra nada. Nosotros el otro día nos convocó el señor presidente del Cabildo, el cual yo aprecio personalmente, pues me tiene una amistad con él, pero que no tiene nada que ver con esto, y nosotros fuimos según nos convocó, y además agradecidos, y se lo agradecimos que nos convocara, y nos dijo que iba a ser solución, y lo único que le hemos dicho, oiga, realícelas ya, hágalas ya. Pero es que si el ayuntamiento nos llama para consultarnos, para preguntarnos, para decirnos algo, también vamos y le vamos a decir al señor alcalde que somos ciudadanos de La Laguna, la mayoría, y que lo que queremos es soluciones ya. No queremos ni ser protagonistas de la historia, ni que somos los que vamos a conseguir, ni los que no vamos a conseguir. Lo único que queremos es que esto no se olvide. ¿Me entiendes? Y no se olvide mientras no se solucionen los problemas en esa vía, nada más. Don Juan Rafael, supongo que desde el punto de vista de la Dirección General de Tráfico también es interesante, si me lo permiten, que esa concienciación que está demostrando en este caso este colectivo referido a la seguridad vial, aunque sea en este caso pues determinado por un punto de una vía concreto, pero... Sí, efectivamente, ya digo que se lucha por ello con todo tipo de medidas preventivas, medidas punitivas, campañas de toda índole. Con respecto a las víctimas, de hecho, pues también se va a institucionalizar esta figura. Aparte de una cuestión simbólica, ya le puedo decir que se ha erigido un monolito a las puertas de la DGT en Josefa Valcárcel 44, en homenaje a las víctimas de tráfico. La nueva ley que estamos comentando, que entrará en vigor después del verano, se institucionaliza una entidad que engloba, pues con carácter, como digo, oficial, un registro informático de víctimas y accidentes de tráfico de toda España. Yo sí, estamos fuera de tiempo, pero sí. Agradecerle a los miembros de la Dirección General de Tráfico, igual que a los bomberos y los sanitarios y toda la gente que acudió o que está acudiendo a esto, que también se ven muchas veces desbordados por la situación que se dan allí y desesperante de esto, que ellos también sufren esa consecuencia día a día. Quiero recordar título también un poco informativo. Estamos absolutamente fuera de tiempo, Juan Rafael. Si quieres lo retomamos con la primera intervención después de la necesaria pausa publicitaria que todo programa de televisión tiene. Nos vemos dentro de un momento. Gracias. Pues muy bien, aquí seguimos en Punto de Encuentro, en Canal 8, hoy con un tema, bajo mi punto de vista, bastante interesante y que de una forma o de otra nos toca, nos ha tocado y desgraciadamente a lo mejor nos tocará vivir a todos de una u otra manera. Estamos hablando justo antes de la pausa publicitaria, de esa implicación que también se plantea, en este caso de la Dirección General de Tráfico, referida a incluir a las víctimas, incluso a los familiares de las víctimas de accidentes de tráfico, en una serie de, lo que se denominan los cursos de reciclaje para conductores. Don Juan Rafael nos lo puede explicar mucho mejor. La orden ministerial que desarrolla el Real Decreto sobre cursos de sensibilización y educación vial prevé que una parte de estos cursos pues comparezca víctimas de accidentes de tráfico, efectivamente familiares, para explicar un poco su experiencia sobre este particular, ¿no? Para disuadir a los conductores de posibles conductas. ¿Esos que han dirigido a conductores que sí, los que han perdido, los que han perdido puntos, claro, de resolución parcial o total. Bien, pues seguimos hablando de seguridad en nuestras carreteras, ya más allá del tema de la vía ronda, que creo que lo hemos hablado y bastante, con carácter general dentro de lo que son las vías tinerfeñas, más allá de que a quién le compete qué, que eso ha quedado bastante claro en la primera parte. Hay múltiples quejas que además yo he ido recogiendo estos días previos a este debate sobre el estado de las vías. Ya en ocasión, ya a lo mejor no sé si por la calidad o por el motivo por el que están en esta mesa, sino incluso como conductores, como usuarios de las vías, comparadas con otros sitios, si tienen posibilidad han tenido posibilidad, seguramente Juan Fariso, mucho de conocer carreteras de otros sitios, ¿estamos igual, peor? Porque se habla mucho de carreteras y efectivamente en todos lados hay problemas, ¿no? Sí, hay un problema económico, un problema presupuestario. Pero a mí me gustaría hablar del modo de ser de los conductores de aquí. Sí, claro, porque como bien decía don Juan Rafael al principio, hay por lo menos tres elementos que en los países anglosajones, cuando usted se incorpora a una autopista, el que viene en la vía principal cede el paso amablemente para que se incorpore la persona que va a entrar en la autopista. En Tenerife y en España, el conductor que va por la vía principal acelera, sí. Entonces tenemos que pensar en que esto es un tema de todos, es un tema en que todos tenemos que cooperar y seamos amables en la conducción. Y la agresividad que se plasma en las vías públicas y en las calles de Santa Cruz es tremenda. Cómo la gente intenta meterte el coche tipo suramericano. Yo creo que ese tema habrá que hacer algún cursillo, alguna campaña
para que la gente entienda de que hay que ser amable conduciendo. Sí, quizás eso tenga mucho que ver también con la sociedad en la que estamos viviendo, con otros muchos factores, ¿no? No será... Hombre, yo de todo, supongo que de todo se verá. No sé qué experiencia tiene José Antonio al respecto como conductor o como... Bueno, yo puedo decir y puedo hablar un poco, no mucho, pero puedo hablar un poco porque además pues me gusta viajar y me gusta sobre todo en caravana. Tengo una caravana. Ajá. Y pues los últimos años me han dado prácticamente Europa, ¿no? Este último año hice desde Cádiz o desde Canarias a través de Cádiz hasta Finlandia, subido, y crucé pues, prácticamente 11 países por ahí. La verdad es que los países estos como Estonia, Letonia, Polonia, las carreteras son, aún dice, hay mucho que desear. ¿Entiendes? La verdad que tenemos grandes carreteras aquí prácticamente, creo que tenemos más autopistas más carreteras en la isla que en muchas de esos países, ¿no? Pero luego está Alemania, Francia con sus autopistas, incluso Italia, ¿me entiendes? Y España como general. Es verdad que aquí tenemos una costumbre, yo voy por ahí y es verdad que cuando te vas a incorporar el carril que se llama aceleración, los conductores normalmente se desvían hacia la izquierda para que pueda salir tranquila. Aquí no, aquí a veces hay que parar ahí que luego va a salir es un follón, es verdad. Pero también es que el carril de aceleración. Efectivamente, ¿no? Entonces aquí y lo hemos visto reciente, y me imagino que todos los que estamos aquí lo hemos pasado. Ahora tenemos la reforma que se está haciendo, la mejora de la vía de autopista ahí en la zona de Ñasa. Nos incorporamos de la 2 a la 1 y no hay forma de salir, pero no hay forma de salir porque es que tienes que salir de punta, o sea, es de punta, no se ha producido ahí ningún accidente, o que yo conozca, de milagro porque no hay, pero es que luego todo lo que es, que antes el carril que había está prácticamente lleno de conos, o sea, si fuera a decir que están haciendo unas obras, es que es imprescindible, pues a lo mejor lo sabes, pero es que está el cono, incluso de hecho 100 metros más allá está la parada de la guagua, ¿no? Entonces no entendemos cómo no han habilitado la forma de estar el carril. Y esa vía, desde que salimos de Radasur prácticamente, que es donde queda la parte que queda hacer, yo no sé cómo no hay muertos a cada momento. Porque es que sobre todo de noche o en tiempos como estos últimos días de agua, de lluvia, ves 6 o 7 carriles en el mismo carril. Porque tiene tantas rayas ya que ni han quitado, ni han despintado, ni han borrado. ¿Me entiendes? Que vienes de noche, yo la transito mucho, vienes o vas de noche y dices, ¿y por dónde voy? ¿Y dónde se va la raya? No, porque una cruza, la otra se desvía, la otra va por el centro, la otra va a medio metro. ¿Has visto que alguien respete la señalítica que está en esa autopista? Nadie. Claro, se respeta la señalización, pero es que tampoco... Es como si no existiera. Sí, las velocidades máximas de cada momento... Hay un 60 y todo el mundo va a 100. Bueno, ¿esto qué es? Bueno, yo quiero apelar con respecto a esos comportamientos agresivos, ¿no? Bueno, pues la importancia que tiene la educación vial desde pequeñitos. Claro. En los colegios. Eso es un tema que a la DGT le preocupa mucho. Siempre, nosotros tenemos conciertos con centros de enseñanza, como digo, en esta provincia, no solamente desde pequeños, sino también con centros adultos. O sea, es un tema que afecta a muchos sectores muy hasta la prisión Tenerife 2 hace poco, pues también a dar curso de educación vial. O sea, que quien nos llama normalmente va a tener nuestra colaboración, desde pequeñitos, como digo. Bien, segundo lugar, centros de formación y enseñanza, autoescuelas, profesores de autoescuelas. Pues hay que enseñar estos comportamientos también cívicos, ¿no? A los ciudadanos, o sea que esto tiene sus diferentes... Y luego, por supuesto, finalmente, la administración pública, pero nosotros somos solamente nosotros, es un tema que afecta, como vemos, a varios estamentos, ¿no? Ya digo, esto tiene que ser desde pequeños, desde la AGB. A veces... Sí, dígame. Una cosa que le voy a decir, yo soy motorista desde pequeñito, ¿no? Los conductores no ven a los motoristas, como si no existieran en la carretera. Sobre eso hay una campaña última reciente. Pero es verdad esto, ¿no? Sí, bueno, se dice que también están ahí, o sea, es un poco el eslogan es, recuerden que el motorista está ahí también, está ahí. O sea, porque parece que se olvida. Como si no existiera. Bueno, pues ya... Pero es que también hay una cosa, yo respeto a los motoristas como respeto a todo el mundo, como tal, pero también es verdad que hay motoristas que... Claro, es que yo subo la autopista, bajo la autopista, voy por la carretera y bueno, no entremos ya dentro del casco de la ciudad, es que no respetan ni los semáforos, ¿no? Si nos llegan como a tiros, mira, no viene nadie en sigo y cuando se me da cuenta ha venido otro y se lo ha llevado por delante. O que suben la autopista a exceso de velocidad, entre medio de los coches que lo sienten, y ha pasado. O sea, hay de todo. Hay de todo. Estamos hablando y estamos dando vueltas sobre lo mismo, que es lo que decía al principio, esa trilogía de la que hablaba Juan Rafael. Sí, que son los 3 elementos. Claro. Y estamos hablando, bueno, de las vías hemos hablado y mucho en la primera parte, ahora estamos tocando el tema de los conductores. En el tema de los conductores, más allá de, hombre, que sí, que es necesario
pues poner un poquito de orden, y sobre todo el orden empieza por uno mismo, y cada uno asuma y se conciencia de lo que puede y lo que no puede hacer, y que la vía no es suya. Supongo que eso es algo que debemos aprender todos. En cuanto a los conductores, ya dio usted un dato antes, en cuanto a los conductores canarios, ¿hay gran diferencia o somos igual que el resto a la hora de saltarnos pues aquel semáforo, de no respetar? Ya lo de la amabilidad ha quedado claro, que quizás era un valor que yo antes sí veía en la carretera y ahora se ha perdido. No sé si están de acuerdo con eso. Es un mundo globalizado y también se tiene que notar en las carreteras, lamentablemente, este tema, ¿no? Yo cuando quiera hablamos de los cambios normativos. Sí, no se preocupe, ahora lo tocamos, porque yo no quería dejar otro asunto que es importante también, bajo mi punto de vista, que es el tema del parque móvil, ¿no? La antigüedad de los vehículos, que bien, que le corresponde a quien le corresponde controlarlo, pero que una de las notas que saltaba preparando el debate era que precisamente toda esta situación que estamos viviendo de incertidumbre económica es probable que haga que algunos coches que debieran ser retirados de las carreteras ahora se les intente estirar un poquito más. Yo sé que no es una competencia directa de cada uno de ustedes, pero sí me gustaría conocer su opinión. Es cierto. Hay una estadística que dice exactamente eso que usted está diciendo. Debido a la crisis económica, la gente que no puede se compra un coche por 500 euros, por 1.000 euros, y son coches que están quemando aceite, que no cumplen los requisitos de una ITV imprescindible. Y el tema de las ITV sería también un tema que se podía hablar, porque las colas que se producen en la ITV no son de recibo. Es decir, usted ahora a la ITV le dan fecha para dentro de un mes. Y claro, creo que ha habido una apertura, un cambio de normativa respecto a la ITV, pero ha sido recusado por los concesionarios actuales, ¿no? Y eso está en stand-by. En Inglaterra, que yo conozca, los talleres particulares que se dedican a la mecánica están autorizados para emitir su ITV. Lo que pasa es que un inglés es una persona seria. O sea, normalmente, ¿no? Entonces es un tema también que es muy importante. El estado de los coches que circulan por la carretera no es el adecuado a veces. Sobre eso, José Antonio, ¿tienes alguna opinión como conductor o como...? Yo entiendo que sí, que hay verdad que la situación ahora no es como para comprar un coche nuevo, ¿no? No, que se ven compras, si me lo permite, de coche ya de cuarta, de quinta mano, con una cantidad de kilómetros. Claro, pero precisamente, ¿no? Pero yo creo que sí, que en general los conductores, en general su gran mayoría, son consecuentes con la conducción, son serios, honestos, conducen normal. Todos tenemos equivocaciones, todos tenemos fallos, porque somos humanos, pero siempre hay también una parte que, bueno, que no atiende a respetar todas esas normas y bueno, pone en peligro y en riesgo al resto de conductores y de peatones, ¿no? Pero yo creo que sí, que en Canarias en general, y sobre todo en Tenerife, que es donde más conozco, hay pues una buena conducción respecto a otros ciudades, a Madrid, Barcelona, que todo el mundo va tocando la pita y se van metiendo uno contra el otro, trompezando y tal, y no te separes un metro desde el otro, porque si no ya se ha metido todo el coche entre medio. Y yo creo que sí, que aquí, sobre todo aquí en Tenerife, hay pues aún, ¿me entiendes?, una precaución bastante considerable en la forma de conducir, ¿no? Como Rafael, ¿el parque móvil qué opinión le merece? Sí, bueno, aquí ha habido dos precedentes que tuvieron bastante éxito, a mi entender, que fueron el Plan Renault del año 94 y el Plan Prever del año 97. Bien, fue bastante utilizado, dio buen resultado y bueno, ha habido diferentes intentos, ¿no? Recientemente sobre este particular no han llegado a cuajar, al parecer. Y bueno, quizás esas medidas de ese tipo de, bueno, bonificar de alguna forma, dar de baja vehículos con cierta antigüedad en el impuesto de matriculación o que tema de este tipo, puede tener sus ventajas, ¿no? Y tener sus puntos positivos. Una consideración que quería hacerles también, a ver qué les parece. Hasta que no nos duele el bolsillo, y además eso lo saben bien las direcciones de tráfico en este caso, hasta que no se han, digamos, endurecido, además ya por la vía incluso de la ley y pasando determinadas, lo que antes eran faltas allá que se han convertido en delitos en cuestiones de exceso de velocidad, de alcoholemia, de tema de carecer de documentación, a través de la modificación de determinados artículos del Código Penal. Al final, digamos, la buena marcha, entre comillas, si se me permite, y siempre reconociendo que estamos hablando que sí, que han bajado los índices de mortalidad en las vías, pero que esos números al fin y al cabo son personas y eso no debemos olvidarlo, creo yo. Hasta que no nos han tocado el bolsillo, hasta que no se han puesto las cosas duras, quizás no han bajado esos índices, o esa es la percepción que tienen ustedes. Una mezcla de todo, ¿no? De las medidas preventivas que hemos comentado anteriormente y también las medidas de tipo punitivo, haciendo efectivo ese reproche jurídico sobre el que ha cometido una conducta contraria a la vigente normativa. Está, como dije anteriormente, se está debatiendo en el Congreso pues una reforma de la Ley de Seguridad Vial que va a afectar muy directamente al procedimiento sancionador.
en una serie de puntos que son, a mi entender, pues, bueno, bastante innovadores en nuestro país, ¿no? ¿Alguno que nos pueda comentar? Sí, hay como 4 o 5 muy interesantes. En primer lugar, va a haber una reducción importante de la duración del procedimiento sancionador. Digamos que nos van a sancionar más rápido si hemos cometido un error, ¿no? Concretamente, bueno, se prevé la posibilidad de un procedimiento ordinario que va a durar 15 días solamente. O sea, si el interesado abona la cuantía económica voluntariamente en ese periodo de tiempo, esto va a suponer una reducción ya no de un 30%, como es el caso de hasta ahora, sino un 40%, y se da por finalizado el expediente. En segundo lugar, también yo creo que es muy interesante hablar de cómo la DGT bueno, pues ha asumido todo el cambio telemático, todo el cambio de innovaciones tecnológicas, lo ha hecho suyo, ¿no? De hecho, está previsto, bueno, como novedad importante, se va a crear una dirección electrónica vial de EV, responde a las iniciales de EV. Se trata un poco de evitar estos problemas que hay con las notificaciones a los interesados, el tema de las denuncias, ¿no? Entonces ya las personas jurídicas van a estar obligadas, medio plazo, a notificar un domicilio electrónico. Y las personas físicas de forma voluntaria. El tema ya está operativo para las personas físicas, o sea, el que quiera ya puede conectarse a la página web de la DGT, que ahí le marcan las instrucciones para que si quiere dar esa dirección electrónica vial, que le va a permitir recibir por esta vía todo tipo de notificaciones en temas de sanciones de tráfico, avisos de prórrogas de carnet de conducir, caducidad de ITV, todas estas cuestiones. Y no solamente por esa vez, sino por SMS a su móvil. Yo creo que eso es un tema muy interesante. Se va a crear también el tablón edictal de sanciones de tráfico. Esto supone que se va a acabar, parece ser, en la remisión de las sanciones de los procedimientos sancionadores a los boletines oficiales de la provincia, que la gente pues, se queja siempre de quién lee eso. Bueno, pues eso está ahí legalmente, surte el mismo efecto que notificación en mano, pero también es un tema yo creo bastante interesante, ¿no? En tercer lugar, se va a recoger la figura del conductor habitual. Cuando una persona matricula un vehículo, se va a establecer la posibilidad de que diga expresamente quién va a ser el conductor habitual de ese vehículo para que no ocurra lo que está ocurriendo con mucha frecuencia en España hoy en día, que cuando se sanciona un vehículo por exceso de velocidad y no se le detiene, por medio de captación y reproducción de imágenes, bueno, pues luego tiene que identificar al conductor y si no lo hace porque a lo mejor no se entera la denuncia, pues en fin, se le triplica o se duplica la sanción. Entonces, bueno, pues esa figura puede ser interesante. También van a desaparecer las suspensiones de permisos de conducción para las infracciones graves y se van a dejar solamente para las muy graves. Esa suspensión de 1 a 3 meses que hay hoy en día se deja solamente para las muy graves. Lo que sí las que se impongan serán por 2 meses en la mayoría de los casos. Se van a unificar las cuantías de las multas, porque hay bastante diversidad. Ha habido un acuerdo importante con diferentes administraciones públicas, tanto locales como autonómicas, para que las leves sean 100 euros, graves 200 euros, muy graves 500 euros. Únicamente puede haber un incremento proporcional al 30% por el tema de la especial gravedad en algún sentido de la infracción. Y con respecto a los extranjeros no residentes en España, va a haber una novedad muy interesante a mi entender, que es que, primero, se establece la posibilidad de prohibirles el uso de su vehículo durante un mes. Se van a estar más controlados por determinadas conductas infractoras. No, en España. Ah, en España. Sí, aunque no residen, pero están un tiempo aquí, no tienen residencia. En fin, hasta ahora pues escapaban en algunos temas y en segundo lugar van a entrar ya en el tema de puntos, que hasta ahora era un poco una pequeña anomalía que había ahí y ya se les van a empezar también a contar puntos a estas personas. Bueno, pues yo creo que son novedades interesantes. En fin, junto con otras que se han puesto en vigor en los últimos tiempos, como por ejemplo el hecho de cara a la comodidad del ciudadano de que ya los centros médicos de conductores pues colaboran con la jefatura de tráfico para las prórrogas de los carnets de conducir, ya el interesado no tiene que desplazarse a la jefatura para hacerlo, sino que el centro médico les pide un permiso provisional y le llegará a su domicilio en 3 semanas, un mes el permiso. Las multas se abonan en el Banco Santander. Un señor que vive muy alejado de Santa Cruz de Tenerife capital no tiene por qué desplazarse a nuestra jefatura para ser efectivo efectivamente. Entonces, bueno, pues yo creo que va también en beneficio de los ciudadanos. El tema de las bajas de vehículos tampoco hay que ir a la jefatura de tráfico, se prevé la baja telemática en colaboración con los centros autorizados de tratamiento y desguace, que estén concertados con la DGT. En fin, son medidas que se trata un poco de potenciar. A partir del verano, nos comentaba usted. Ahora mismo estamos en fase, como dije anteriormente, de enmiendas en el Congreso de los Diputados. Entonces, bueno, es cierto que algunas de estas medidas entrarán en vigor de forma inmediata al publicarse en el BOE. Otras a lo mejor requieren un periodo, pues no sé si de 6 meses o un poco más. Pero yo creo que es muy interesante, sobre todo la dirección electrónica vial, puede tener bastante eficacia, ¿no? Juan, desde el RACE, ¿qué piensan ustedes sobre...? Hay una pregunta que creo que puede explicar aquí el representante de tráfico, en el sentido de que ahora hay un sistema de que los coches tienen que estar asegurados y hay un procedimiento telemático donde se accede a un banco de datos. Quizás lo puede explicar para que la gente sepa eso cómo funciona. Ha habido una novedad importante en los últimos meses y es que antes existía la denuncia por no exhibir al agente denunciante el documento acreditativo que tenía seguro en vigor. Ya no es motivo de infracción, sí consta en la base de datos de la DGT
que esta persona pues tiene su seguro en vigor. Si no consta, sigue valiendo el papel. Efectivamente. Pero yo sigue quiero valiendo el insistir papel. en lo siguiente. Ha habido algún conductor que nos ha dicho que lo han denunciado con el coche parado por fuera de su casa, por ejemplo. Ese es otro tema. Ese tema, Ese ¿cómo es otro lo...? tema porque efectivamente el derecho positivo actual recoge dos posibilidades en ese sentido. El denunciar un vehículo que carece de seguro y denunciar un vehículo que circula careciendo de vehículo. Son dos cosas distintas. Para todo va también en función en cuanto a la cuantía del tipo de permiso que se exige para poder conducir ese vehículo. El normal, la clase B, son 800 euros si el vehículo está parado pero sin seguro, y son 1.500 cuando está circulando. Es decir, que el coche tiene que estar siempre Un asegurado. vehículo que está dado de alta en la jefatura de tráfico tiene obligación de estar asegurado, aunque esté en las peores condiciones, aunque esté arrimado, tiene que estar asegurado. Si ya tiene una baja temporal definitiva, ya no es necesario. José Antonio, todas estas medidas, ¿cómo las valoran ustedes? Al fin y al cabo, me refiero, bueno, ¿te parece que todo esto va a ayudar a concienciar, ayudar a que la gente sea un poco más sensible con cómo se conduce, ¿no? Y el respeto a la normativa? No, nosotros entendemos que estos son normas de funcionamiento y de convivencia y que deben de llevarse a cabo. Pues yo creo que sí, que debe acabarse con la piratería de que no llevo seguro o no llevo carnet. Recientemente hemos oído en la isla de Lanzarote la cantidad de denuncias que se producían y muchas de ellas consecutivas a las mismas personas, que además se les detenía por tráfico, se les comprobaba no tenían carnet y por dos y por tercera vez se les volvía otra vez. Pues hombre, me parece bien que todo esto se corrija, porque si no, si produce un accidente, produce cualquier cosa y luego no tiene cobertura legal para poder llevar adelante todos estos términos, yo creo que sí, que todo esto lo que sea mejorar la convivencia y el funcionamiento me parece correcto. Lo que no creo que sea correcto es la necesidad de sancionar por sancionar. Me parece muy bien lo que ha dicho Por sancionar nadie sanciona. el subdirector de tráfico. En los medios informativos se está diciendo que algunos ayuntamientos están ejerciendo de recaudación de economía para un ayuntamiento que no la tiene. Es un tema... Los niveles de recaudación referidos a la... Sí, que dice, gestión de usted la tiene que ir hoy a la sanción. calle y me tiene que traer 1 millón de pesetas en multa. Y usted se la ingenia. Y me parece que eso es una indefensión del administrado, ¿no? Hay una falta de ética, pero... Primero hay que mostrar si eso es así o no, que también es complicado, ¿no? Me imagino. Bueno, el otro día alguien me dijo que lo habían denunciado por aparcar en un sitio donde cabían 2 coches, por ejemplo. Eso es exceso de celo. Claro, esto un policía que tenga una idea de que hay que perseguir al usuario, pues al día emite una cantidad de multas astronómica. Pero aquí supongo que tiene que haber tanto entre los agentes, tanto entre los conductores, Debe haber una formación cierto... personal adecuada. Claro, exactamente. Sí, nosotros estamos de acuerdo en que tiene que haber unas normas y tiene que haber un funcionamiento y tiene que respetarse. ¿Me entiendes? A nosotros no nos parecía adecuado que porque el señor no le haya emitido, que hoy se paga prácticamente casi todos los seguros a través de las entidades bancarias, si no te ha llegado el recibo hoy y mañana te paran, como no tienes el recibo, resulta que... Parece muy bien, si han comprobado que efectivamente tiene, pues me parece una medida estupenda. Oiga, ha comprobado, yo creo que incluso conozco casos de que, bueno, pues ni siquiera se le ha despistado el carnet de conducir, pero han comprobado por la base de datos perfectamente que tiene su carnet de conducir. Creo que incluso recientemente alguien le decía, pero mire, cuidado porque además se le vence el mes que entra, el reloj nuestro tiempo. Creo que en ese sentido la dirección, los agentes de la Dirección General de Tráfico, pues hacen una buena labor y un buen seguimiento. No digo que haya excepciones de persecución, pero que no lo creo, pero en principio la Yo mayoría supongo que son Rafael tal. quiere comentar algo. Nos quedan 2 minutitos de programa. Simplemente pero con bueno. respecto a no llevar el carnet es motivo de sanción también. O sea, la cuantía es mucho más reducida que el carecer del mismo, pero hay que llevarlo. Hay que llevar permiso de circulación, permiso de conducción, ITV, en fin, son documentos obligatorios. Ya no el seguro, si efectivamente se acredita que lo tiene en vigor. Bien, y con respecto al tema de la indefensión de los interesados, yo quiero decir y recordar que estamos en un Estado de Derecho, que evidentemente, por lo menos las denuncias que nosotros tramitamos, tienen siempre su pie de pliego de descargo, su pie de recurso a alzada, su posibilidad de recurso de revisión y su posibilidad de vía contencioso administrativa, diputado del común, etcétera. O sea, hoy en día es muy difícil que una persona, sinceramente lo digo incluso de la experiencia que tengo, el tiempo que llevo en la jefatura, que por algo que no haya cometido lo sancione y llegue hasta el final de esa multa. No sé si habrá algún caso, pero es muy raro. O sea, y repito, finalmente está la vía judicial digo que hay medios de defensa bastante. No, nosotros estamos de acuerdo. Ahora, la vía municipal, me está hablando usted de los policías locales, hombre, son grandes profesionales, pero lógicamente nosotros ahí no tenemos que ver, salvo que sean denuncias del título 4 de la Ley de Seguridad Vial, que son por documentación, que sí nos vienen a nosotros, somos los competentes para tramitarla.
Y de todas formas, los usuarios, se lo pregunto a los tres, no sé si tienen conocimiento, los usuarios, los conductores, ¿hay alguna posibilidad de, porque eso es una queja también bastante habitual, bueno, casi dentro de cada, como se suele decir, todos los españoles tienen un seleccionador de fútbol dentro, bueno, pues todos los conductores tienen un ingeniero de tráfico dentro también, me da la sensación, y todos tienen soluciones para los pequeños o grandes problemas que sufren a diario en la carretera. Pero ¿hay algún sistema a través del cual, y no lo sé porque no lo conseguí averiguar antes de este programa, los usuarios de las vías puedan, a las administraciones competentes para ello, recomendarles, pedirles, solicitarles, reclamarles? Bueno, pues yo creo que aquí, como decía usted antes, don Juan, esta velocidad de 70 o de 60 no es adecuada a la vía, más si tenemos en cuenta que hay algún formato, algún cauce establecido. ¿No sería malo crear el diputado del conductor? No del común, o el defensor del conductor o algo así. El defensor del conductor. No sé si tiene una... Yo, vamos, lo que conozco, sé que tiene, ahora mismo no sé exactamente, ya hace un tiempo que le he perdido la pista, pero sé que, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico emitía una revista que enviaba anteriormente a todos los institutos, colegios prácticamente. Yo trabajo en uno de ellos, pues la miraba y veía que tenía una serie donde mandaba escritos, donde decía ellos, donde decía, oiga, que en tal sitio hay una señal, pero que resulta que hay una palmera y la tapa y no la ve nadie, ¿no? Y entonces, con fotos y todo, con fotos y tal. Y entonces era un sitio, yo creo que eso debe fomentarse mucho más, no solo por el tráfico, sino incluso en general por todo el ayuntamiento y todo, ¿no? Yo tengo que decirles que el tiempo de nuestro programa ha volado, han pasado 60 minutos de una forma bastante rápida, agradecerle su presencia y su dedicación a este punto de encuentro de Canal 8. Y ustedes nada más, despedirnos y esperar que cuenten, bueno, con nuestra participación la próxima semana en sus televisiones y sigan viendo Punto de Encuentro y Canal 8. Buenas noches y muchas gracias.